En todas sus películas, Luis Buñuel rendía siempre un pequeño homenaje a los sonidos de la percusión de los tambores de su villa natal, Calanda, hasta darles fama universal. Tomás Gascón es otro calandino que, con sus manos y la experiencia de muchas décadas de oficio heredado de su padre, hace posible que estos sonidos traspasen nuestras fronteras al nacer de los tambores, timbales y bombos que él fabrica. Algunos meses antes de la Semana Santa, Tomás Gascón pasa todo el día en su taller de Calanda cumpliendo todos aquellos compromisos que su dedicación diaria puede atender. El timbal es el instrumento intermedio entre el tambor y el bombo que fabrica artesanalmente nuestro amigo Tomás. El proceso comienza con la preparación de la caja. Aunque también se fabrican con latón o metal, la materia prima tradicional es la madera de tablex que recibe en piezas cortadas longitudinalmente a la medida deseada. Ahora llega el momento de obtener la pieza de la caja de un timbal. Dividido el tablero en dos piezas, Tomás le hace a cada una un bisel en las junturas para que ajusten entre sí sin aumentar el grueso. Para poder curvar el tables sin que se rompa, debe estar remojado previamente. Tomás dispone de un aro molde que le facilita la medida patrón para este tipo de piezas mientras las curva. Cuando la pieza de la caja está bien ajustada al aro molde, Tomás la deja en reposo durante algunas horas hasta que se seque y tome la forma adecuada. Manteniendo la forma exacta de la caja de madera, el artesano clava pacientemente la juntura hasta dejar una pieza cilíndrica con sus dimensiones proporcionales. Tomás utiliza la madera de haya, curvada y preparada en pequeñas planchas para hacer los aros y los arillos de sus instrumentos. Para proteger y darle fuerza al instrumento, Tomás prepara unos aros que ajusten perfectamente en el interior. Para ello rebaja en la lijadora las puntas que montarán entre sí dentro de la caja. La cola convencional de carpintero, aplicada en el aro y el interior de la caja, fijará las piezas con más fuerza todavía que si lo hiciera solo con los clavos. Los aros exteriores sirven para tensar la piel y se fabrican del mismo modo que los interiores. Por cuestión de estética, al quedar al exterior del timbal la juntura de los aros debe ser perfecta. Por ello, el proceso de rebajado y encolado es más minucioso que el anterior. Comprobado el diámetro del aro en la caja del timbal, encola la juntura y la envuelve con una goma para que la presión sea uniforme en toda la superficie. Los aros quedan provisionales y hay que esperar un día hasta que se seque la cola y se puedan colocar.
Mientras espera que se sequen los aros, Tomás aprovecha para hacer la maza de un bombo. En un palo torneado por él mismo, enrolla varias capas de papel humedecido alternadas con otras de tela. Toda esa masa compacta la fija con unas piezas de cuero cosidas a mano. Cogió la cazadora esa que tenía, esa marrón creo, o la... Al día siguiente la cola ya ha hecho su efecto y Tomás desprende las gomas de los aros. Ahora voy a marcar para poder hacer los agujeros y permitir el paso de la cuerda. Claro, para eso necesito un compás porque voy a hacer un reparto en 12 agujeros. Tendré que ir comprobando. Varias pruebas con el compás es la forma más práctica que tiene el artesano para dividir el interior del aro en 12 partes iguales. Tomás taladra los aros pero dando una inclinación o tirada a los agujeros que facilite el paso y la tensión de la cuerda. Con el barnizado de la caja y los aros, el timbal queda preparado para la colocación de los parches de piel o pergamino. La técnica de fabricación de un timbal es idéntica a la del tambor o la del bombo, únicamente varían las dimensiones. Naturalmente, la colocación de la piel a un bombo tiene más dificultades y trabajo que la de un timbal. Por ello, Tomás prefiere mostrarnos cómo coloca los parches del instrumento más grande que fabrica, el bombo. Las pieles que utiliza Tomás son de cabra. Las consigue en la propia comarca y se las curte él mismo después de pasar la Semana Santa, que es cuando el trabajo de fabricar los bombos no corre tanta prisa. Para darle la buena sonoridad al bombo, Tomás selecciona y combina cada una de las dos pieles, recia, la de batir, y delgada, la del fondo. Cuando se le ponen dos pieles muy gruesas, no tiene buena sonoridad. Entonces, combinándole una piel que relativamente el bombo no se golpea más que por un sitio, entonces la otra no hace falta que sea tan recia y entonces nos da mejor sonoridad. Y lo que sí sabemos es que cuando un bombo se rompe, no se le puede pegar por el otro lado. ¿Por qué? Pues porque lleva un 50% de desventaja a que es más fácil de volver a romper la otra piel, porque se queda completamente indefensa, floja, sin tensar, al reventarse. Para poder manipular las pieles, el artesano las deja a remojo en el agua durante 1 hora aproximadamente. El arillo, preparado previamente de la misma forma que los aros, sirve de patrón para recortar la piel. Tomás deja un suplemento para envolver después el arillo. Ayudándose de una pestaña de madera, el artesano va enrollando el cuero en el arillo hasta formar una pieza tensa y compacta. El parche, que así se llama cada una de estas dos piezas del bombo, se ajusta perfectamente al exterior de la caja. Los aros tienen el mismo diámetro que los arillos de los parches.
Por lo tanto, al aumentar la presión de los aros sobre los arillos, se incrementará también la tensión de los parches. Tomás prepara los 17 metros de cuerda necesarios para unir los dos aros tensores. Para facilitar la colocación de las cuerdas y evitar que se muevan los aros durante su montaje, el artesano coloca unos gatos o tensores de hierro. Con la presión de las palomillas roscadas consigue mantener un perfecto paralelismo entre los aros. Pacientemente, Tomás va pasando los 17 metros de cuerda, alternando los agujeros de los dos aros. La cuerda cumplirá una doble función: mantener unida toda la estructura del bombo y servir de tensor de los parches de piel. Al apretar la cuerda, los aros presionan a los arillos y tensan la piel, dando más potencia al sonido. 79 y 79. Claro. Porque claro, ahora esto no tiene sonido. No tiene sonido porque está húmedo, porque está recién montado y hemos mojado la piel para poderla coger en el arillo que tiene interior. Entonces esto, pues mañana quizás ya prácticamente esté en condiciones de ver cómo suena pues un pergamino en un bombo. Cómo suena un bombo, ¿eh? Llega el momento de probar en su propio escenario todos aquellos tambores, timbales y bombos que Tomás Gascón ha estado fabricando y reparando durante bastantes meses antes de la Semana Santa. Es el día de Viernes Santo en Calanda. A las 12 del mediodía se celebra la rompida de la hora. Miles de instrumentos de percusión elevan ese sonido característico que Luis Buñuel universalizó y Tomás Gascón puso en sus manos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.